En el año de 1940, en la Segunda Guerra Mundial, más de 300.000 soldados británicos quedaron atrapados en la costa de Dunkerque, en Francia. El ejército alemán los rodeaba por aire, tierra y mar, y no había rutas de escape. No había una superioridad militar de parte de los británicos y tampoco había tiempo. Los estrategas decían que la derrota era inevitable. Los avances alemanes se detuvieron en algún momento por razones que aún hoy en día muchos no se explican. Lo que parecía una derrota segura por parte de los alemanes resultó en un rescate que muchos llamaron un milagro, y por esto se llegó a conocer como el milagro de Dunkerque. Muchos el día de hoy no se explican cómo se pudo el Canal de la Mancha calmar de una manera sin precedentes, lo que permitió que cientos de barcos civiles, pescadores, ferries y botes pequeños pudieran entrar a rescatar a los soldados británicos. Contra toda expectativa, entonces, estos 300.000 hombres fueron salvados, y muchos hoy buscan explicaciones, pero realmente que sí había una explicación. Y fue que el rey Jorge VI de Inglaterra, consciente de que los recursos humanos no bastaban, convocó a la nación a un día de oración y ayuno. Las iglesias se llenaron, personas comunes, sin armas y sin poder, se reunieron a orar, clamando ayuda al Señor. Y los soldados que tenían entrenamiento y armas no contaron con eso, sino con una liberación que nadie planeó. No ganaron peleando, sino que fueron salvados por alguien más grande que ellos y por la intervención del Señor. Hermanos, si nosotros estamos comenzando un nuevo año, y cada año trae nuevas expectativas, nuevas metas, intentamos iniciar un año positivamente o con pensamientos positivos, y es bueno que tengamos metas y es bueno que pues queramos ser mejores cada año. Pero creo que hay algo que nosotros generalmente no consideramos al momento de iniciar un nuevo año, y es la seguridad de que las pruebas van a venir a nuestra vida. Cuando iniciamos un nuevo año, generalmente pensamos en lo bueno que va a suceder en el año, pero no consideramos que cada año también trae nuevos retos, nuevas pruebas, nuevas batallas y situaciones difíciles que vamos a tener que enfrentar en nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Y el Señor Jesús está afirmando esta realidad, que en el mundo habrán aflicciones. Hechos 14:22 también nos recuerda que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino del Señor. Es decir, hermanos, que las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones es algo que no vamos a poder evitar jamás hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Por lo que en cada nuevo año hay pues personas y personas que utilizan el púlpito para asegurar bendiciones materiales, bendiciones de salud, bendiciones económicas a su iglesia. Pero sería irresponsable de mi parte asegurarles que este año va a ser un año de bendición económica o de bendición en su salud o de prosperidad en sus negocios, porque eso solamente el Señor lo sabe. Pero si algo tenemos certero en este mundo, hermanos, es que vamos a pasar por pruebas y aflicciones. En un abrir y cerrar de ojos podemos encontrarnos en situaciones que jamás imaginamos, y por eso necesitamos estar preparados para enfrentar las pruebas de la manera en que el Señor lo desea. Por lo que en esta tarde vamos a considerar el segundo libro de Crónicas. En el capítulo 20, versículos 1 al 30, vamos a ver el ejemplo de Josafat. Y en el ejemplo del rey Josafat, hermanos, vamos a encontrar cuatro cosas que nosotros debemos hacer al momento de enfrentar la prueba, que son reconocer nuestra debilidad, recordar quién es Dios, reposar en la obra del Señor y responder con adoración.
Y la primera parte la vamos a ver en los versículos del 1 al 4, que debemos reconocer nuestra debilidad en momentos de prueba. Dice la palabra del Señor, segundo de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 4. Aconteció después de esto que los moabitas, los amonitas y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y ya están en Hasezón Tamar, es decir, en Gadi. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda al Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Y aquí el versículo 1 comienza con después de esto, y esto nos permite dar un contexto breve acerca del rey Josafat, que es de quien vamos a estar hablando en esta tarde. Los últimos capítulos, antes de este capítulo 20, se tratan acerca de Josafat. Y en el capítulo 17 dice que Josafat era un rey que anduvo en los caminos del Señor, que se alejó de los Baales, que destruyó las imágenes de Acera. Y contrario a la mayoría de los reyes de Judá, Josafat fue un buen rey, fue un rey que anduvo con el Señor. El problema de Josafat fue que él se emparentó con Acab. Acab, el esposo de Jezabel, sabemos que él fue un muy mal rey, un rey idólatra, un rey que guió a su pueblo a la idolatría. Y él se emparentó con Acab, casó a su hijo con la hija de Acab. Y no solo eso, sino que cuando Acab iba a pelear una guerra, le pidió a Josafat que se uniera con él, Acab siendo el rey de Israel, y Josafat siendo el rey de Judá, le pidió que se unieran para ir a esta guerra. Hubo un profeta que les dijo que no fueran, aún así desobedecieron y fueron. El Señor salvó la vida de Josafat, pero le quitó la vida a Acab. Entonces, después de esto, que dice el versículo 1, se refiere a esta batalla en donde murió Acab, pero Josafat, pues el Señor le salvó la vida. Y dice el texto que Josafat fue dado aviso que venían y que ya estaban en Gadi. ¿Que venían quién? Pues tres ejércitos. Los amonitas, los amonitas, dice, los moabitas y los meubitas se unieron para pelear contra Josafat. Y dice que Josafat tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? En el capítulo 18 vemos que el ejército de Josafat consistía de 1.200.000 soldados. Era un ejército poderoso. A Josafat se le consideraba un rey muy poderoso porque tenía un ejército de 1.200.000 guerreros. ¿Pero por qué tuvo miedo entonces? Pues los números no lo son todo en una batalla. El ejército enemigo ya estaba a las puertas de Judá y esto no le permitió a Josafat tener una estrategia o planificar una defensa. Por lo que entonces dice el texto que él tuvo miedo. Y muchas veces, hermanos, nosotros también nos enfrentamos en situaciones que nos hacen sentir o nos hacen ver lo pequeño que nosotros somos. Situaciones grandes de salud o algún pecado grande que de pronto pensamos que no podemos vencer. Y decimos, esto es demasiado para mí. Y en esos momentos el temor es una reacción natural del corazón humano. Es decir, que el temor de Josafat fue bien fundamentado, pero lo que él iba a hacer con ese temor es lo que determinaría la victoria de Israel, de Judá. Y lo sabemos porque él buscó ayuda en un lugar indicado. Dice el versículo 3, Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá, y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún en todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Y Josafat, aunque él tenía un ejército poderoso, su confianza no radicó en la cantidad de soldados que él tenía. Él se dispuso inmediatamente a buscar al Señor. Y no solo él, sino que dice que también toda Judá se reunió para buscar al Señor. Josafat también pudo haber decidido ir a Israel y pedirles que se unieran con él para pelear contra esta alianza
ya que él anteriormente también había prestado su ejército para pelear junto con Israel. Él de pronto pudo haber acudido a Israel por ayuda, pero tampoco lo hizo. Y hermanos, es importante que nosotros acudamos al lugar indicado cuando estemos en alguna tribulación, cuando venga la aflicción, la enfermedad, la persecución, la tentación. Porque nada de lo que nosotros tenemos, ningún recurso con el que contemos puede sustituir la fuente verdadera de poder que viene solamente del Señor. La Biblia describe a nuestro Dios como nuestra roca, como nuestro amparo, nuestra fortaleza, como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como nuestro gran pastor que nos guía en el valle de la sombra y de la muerte, que está con nosotros en todo momento. Por lo que cuando nos enfrentemos en diversas pruebas, hermanos, cuando nos enfrentemos en aflicciones este año, no acudas a nadie más que al Señor. Isaías 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Egipto definitivamente era poderoso, pero dice aquí: ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, porque nuestra confianza debe estar solamente en aquel que es poderoso para librarnos del mal y de la tentación. A veces queremos ampararnos y poner nuestra confianza en nuestros recursos, en cuanto tenemos en nuestra cuenta bancaria o en nuestros contactos o en las probabilidades y estadísticas o en mis capacidades. Pero Isaías dice: ay de aquel que desciende a Egipto por ayuda. Nosotros debemos buscar, hermanos, nuestra ayuda solamente en el Señor. Y eso es algo que David dijo ahí en Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Ahí estaba la confianza de David, en el Señor. Y va a haber días en que vamos a temer. Porque David no dice si algún día temo, sino que dice: en el día que yo temo, yo en ti confío. ¿Y cuál fue el recurso que utilizó aquí Josafat para buscar al Señor en este momento de angustia? Pues primeramente el ayuno. Y vamos a ver 3 recursos en este texto, hermanos, que Josafat utilizó en momentos de angustia. Y el primero que él utilizó fue el ayuno. En el ayuno nosotros nos privamos de un recurso muy necesario para nuestro cuerpo, que es la comida. Pero es una forma de práctica de decirle al Señor: yo te necesito más que la comida, te necesito más que los recursos y que mis mismas fuerzas. A dejar de depender de algo tan básico como la comida, nosotros humillamos nuestro corazón para volver nuestros ojos al Señor en total dependencia y en total confianza en medio de la angustia. El ayuno, hermanos, es una de esas disciplinas espirituales que hemos olvidado, pero que deberíamos retomar porque es de mucho provecho, especialmente en tiempos de angustia. Cuando te enfrentes a alguna situación difícil este año, busca al Señor por medio del ayuno. Eso te ayudará también a recordar quién es Dios, que es el segundo punto que veremos. Lo segundo que debes hacer cuando te enfrentes en aflicciones o en tribulaciones es recordar quién es Dios. Dice el versículo 5: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo. Y aquí vemos, hermanos, otro recurso que Josafat utilizó en medio de la angustia, y es el recurso de la oración. En medio del ayuno que proclamó en toda Judá, se levantó en la asamblea en la casa del Señor y comenzó a orarle al Señor. Y podríamos pensar que esto es algo obvio, que es obvio que al momento de enfrentarnos en alguna tribulación o en alguna situación difícil, vengamos al Señor en oración. Pero si es tan obvio, hermanos, ¿por qué lo hacemos tan poco? ¿Por qué generalmente acudimos a otras cosas antes de venir al Señor en oración? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué buscamos otros medios que alivien nuestra ansiedad antes de venir al Señor en oración? ¿Qué estamos haciendo al orar? Le estamos diciendo al Señor que Él es nuestra fortaleza. Le estamos diciendo al Señor que Él es quien puede
ampararnos y socorrernos en esta situación, que dependemos totalmente de Él. Al orar, hermanos, recordamos quién es Dios. Y Josafat primeramente recordó que Dios es soberano y es poderoso. Dice el versículo 6, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. La confianza de Josafat entonces estaba fundamentada en quién es Dios, que Él es Dios soberano sobre los cielos, que gobierna sobre todos los reinos y las naciones, un Dios poderoso, en cuya mano hay fortaleza y que no hay nadie quien pueda resistirle. La confianza de Josafat recayó en la magnitud del poder de Dios y en recordar que no hay nadie como Él, que no hay gobierno, no hay rey por encima del Señor y que Él tiene control de todas las cosas que suceden en la tierra. Un Dios así, hermanos, ¿no podía liberar a Josafat? Por supuesto que sí. Y aquí estaba su confianza. Por eso, hermano, cuando estés en angustia, cuando estés en tribulación, recuerda quién es Dios. Recuerda que Él es Rey. Recuerda que Él está sentado en su trono, gobernando con poder y con justicia sobre toda su creación y que no hay nada que se salga del control de Dios. No hay nada que Él no de lo que Él no tenga control. Pero también es importante recordar su fidelidad y así lo hizo Josafat. Versículos del 7 al 11 dice, ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella y ahí te han edificado un santuario a tu nombre diciendo, si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron, mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Aquí Josafat está hablando en base a las promesas del Señor, que Él le había prometido la tierra de Canaán a Abraham, y que el Señor fue fiel a su pacto y a sus promesas, y dio la tierra a la descendencia de Abraham por medio de Josué, y el Señor dio las victorias necesarias cuando Josué entró en la tierra de Canaán para que ellos pudieran poseer la tierra, y así la promesa del Señor fuese cumplida. Pero también les había prometido ayuda en el momento en que otros quisieran invadir sus tierras. Por eso Josafat oró con conocimiento y entendimiento de la palabra del Señor y en base a la fidelidad del Señor, que Él les había prometido una tierra y sabía que Dios era fiel y no los iba a dejar solos en este momento. Nosotros también, hermanos, así como Josafat, debemos recordar la fidelidad del Señor en momentos de angustia. Debemos recordar lo fiel que Él ha sido anteriormente, cómo Él nos ha librado de batallas anteriores, cómo Él ha sido nuestro refugio, nuestro consuelo en momentos de tribulación, en situaciones anteriores en nuestra vida, y también depender de las promesas que encontramos en la palabra del Señor para encontrar consuelo, fortaleza para enfrentar estas pruebas. Promesas como que podemos ser inundados de la paz del Señor en medio de las tribulaciones, como dice Filipenses 4:7. Promesas como que el Señor no nos dejará ser tentados o probados más allá de lo que podemos resistir, como encontramos en 1 Corintios 10:13. Y promesas como que Él escucha el clamor de los justos, como encontramos en Salmos 34:17. Y muchas más promesas, hermanos, que pueden traer paz a nuestros corazones en momentos de dificultad. Pero por eso debemos conocer la Escritura, conocer cuáles son las promesas del Señor. Pero no es suficiente con conocerlas, sino creer en nuestro corazón que Él es fiel para cumplir con sus promesas. Recuerda quién es Dios, que también es alguien que es cercano a nuestra debilidad. Dice el versículos 12 al 13. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer.
pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Debemos recordar, hermanos, que es en el Señor donde debe estar nuestra mirada en tiempos de angustia. Y no que no podamos acudir a algún hermano o alguna hermana para que oren por nosotros o que nos den palabras de ánimo. Pero aún estas cosas el Señor las utiliza para consolar nuestros corazones y para poder hablar verdad a nuestro corazón. Debemos recordar que el Señor está cercano a nosotros y que Él quiere glorificarse en nuestra debilidad. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta en alguien que es débil y este débil sale victorioso, la gloria entonces va a ser para el Señor y no para el débil. Por eso el Señor quiere glorificarse en nuestra debilidad, quiere fortalecernos en nuestra debilidad. Él está cercano a nosotros. Cuando nosotros reconocemos que somos débiles, reconocemos que no podemos, que lo necesitamos a Él y vamos a Él entonces por ayuda, Él nos va a ayudar y su poder se perfeccionará en nuestra debilidad para que Él sea glorificado. Josafat reconoció que él no sabía qué hacer. Este rey poderoso de Judá, con un ejército de 1.200.000 soldados, reconoció que no sabía qué hacer. Se humilló delante del Señor y le dijo: Señor, no sé qué hacer. Esto me sobrepasa. Y algunas veces, hermanos, el orgullo nos lleva a pensar que de alguna manera tenemos control de la situación, que tenemos los recursos, que tenemos la fortaleza, o que yo soy inteligente para saber qué hacer en esta situación. Y no acudimos al Señor porque nuestro orgullo no nos deja acudir al Señor. Por eso es que anteriormente, porque pensamos que nosotros podemos hacerlo. Y si el rey Josafat hubiera visto a su ejército, o hubiera pensado en una alianza con Israel, de pronto él también hubiera dicho: no, yo esto lo tengo bajo control. Yo no necesito buscar del Señor ahorita. Pero él sabía que solo el Señor le podía ayudar. El Señor quiere que reconozcamos nuestra debilidad. Él quiere que seamos sinceros y aceptemos que en muchas situaciones no sabremos qué hacer. Y que eso nos lleve a poner nuestra mirada y volvernos al Señor, tal y como hizo Josafat. Él fue humilde y dijo: no sé qué hacer, pero me vuelvo a ti, socórreme. El Salmo 121 es uno de los salmos que más habla acerca de la ayuda que es el Señor, del socorro que es el Señor. Y dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y entrada desde ahora y para siempre. Y esta actitud fue transmitida también a toda Judá, porque dice el versículo 13 que toda Judá estaba de pie delante del Señor. Hombres, mujeres, niños, toda Judá. Como tercer punto, hermanos, cuando te encuentres en una situación de tribulación en este nuevo año, reposa en la obra del Señor. Que tu alma descanse en la obra de Dios y en su poder en tu vida. Versículos 14 al 17. Dice: entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo Jaasiel: presten atención toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así le dice el Señor: no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos, y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén.
No teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces, ante la petición y la oración de Josafat, el Señor respondió por medio del profeta Jaziel para darles instrucciones de lo que habían de hacer. Y sus primeras palabras fueron: no se acobarden de esta gran multitud, porque la batalla es de ustedes, no es de ustedes, sino que es de Dios. Y lo primero es que debemos reposar, hermanos, en que la batalla es del Señor. Ahí debe estar nuestro descanso, que el Señor pelea por nosotros. Y ese es el versículo clave de este capítulo. Por eso la enseñanza la titulé La batalla es del Señor. Es importante, hermanos, cuando nosotros nos enfrentemos o nos encontremos en una batalla espiritual, que recordemos que el Señor es quien pelea por nosotros. Hace un par de años estudiamos el libro de Josué, en donde en reiteradas ocasiones era el Señor quien les daba la batalla. Él les daba la victoria. Lo vemos también en el caso de Gedeón, que con 300 hombres le ganó a un ejército mucho mayor sin que ellos tuvieran que pelear, porque el Señor les dio la victoria. Porque, hermanos, el Señor es el quien realmente es poderoso para darnos una victoria que puede parecer imposible para nosotros. Para el Señor no es imposible. El Señor también es aquel que permite las pruebas en nuestra vida. Las situaciones difíciles, las aflicciones, es el Señor quien las permite en nuestra vida. Y no lo permite para nuestro mal, sino que lo permite para nuestro bien. Porque muchas veces en estas pruebas, hermanos, es donde más nos acercamos al Señor. Porque así como Josafat decimos: no sé qué hacer, a ti acudo a que me ayudes. Así también nosotros en las pruebas acudimos al Señor. Y muchas veces cuando no hay pruebas, cuando no hay aflicciones, entonces no venimos al Señor con la misma frecuencia que podemos venir en las pruebas. Por eso el Señor permite las pruebas en nuestra vida, para que nosotros podamos acercarnos a Él, depender de Él, conocerle más a Él también al ver su mano poderosa obrando en nuestras vidas. En el versículo 16 al 17 vemos la instrucción que Dios le dio a Josafat por medio del profeta, y que vemos que el Señor es quien pelea por nosotros. Dice el versículo 16 al 17: desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Y las instrucciones entonces fueron: desciendan contra el enemigo, alístense para la batalla, pero hay un pequeño detalle. Ustedes no van a pelear en esta batalla porque no necesitan pelearla. Igualmente tomen sus puestos y estén quietos y vean cómo yo pelearé por ustedes. Entonces, si el Señor pelearía por ellos, hermanos, ¿por qué los manda a alistarse para la batalla? ¿Por qué no solamente les dijo: quédense en sus casas y yo me voy a encargar de todo? Pues el Señor quería probar la fe de Josafat y del pueblo de Judá. El hecho de que ellos obedecieran y se alistaran para la batalla y estuvieran ahí donde el Señor les dijo, es como que si ellos hubieran dicho: creemos que tú cumplirás tu palabra. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y creemos que tú harás lo demás. Pero el Señor también quería que ellos presenciaran la salvación que Él traería de una manera sobrenatural. Y por eso les dice: estén quietos y vean la salvación que yo les traeré. Cuando nosotros también, hermanos, vemos cómo el Señor obra en nuestras vidas, eso nos lleva a aumentar nuestra confianza en Él. Eso nos lleva a recordar su poder, su fidelidad, su soberanía. Y por eso Él les dijo a ellos que estuvieran ahí, para que ellos pudieran ver la obra del Señor. Y por eso es que el Señor también nos lleva muchas veces a estos puntos de pruebas y de dificultades, para que podamos presenciar
su obra en nuestra vida y descansar en eso y glorificarle a Él por cómo luchó por nosotros en esta situación. Y por eso es que al ver su intervención en estas situaciones difíciles de nuestra vida, nuestra respuesta debe ser adoración. Y esta es la única respuesta aceptable para el Señor, la adoración, que es el último punto que veremos en este texto. Así hizo Josafat, y primeramente lo hicieron confiando en Él. Versículos 18 al 30. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, óiganme Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Después de escuchar entonces la respuesta del Señor, cómo el Señor iba a pelear por ellos se postraron en tierra en adoración al Señor. Dice que los levitas comenzaron a alabar al Señor en voz alta. Y Josafat se levantó muy temprano a proclamar al pueblo la confianza en el Señor y los llamó a confiar en el Señor y a estar seguros, y esto era lo que traería la victoria. Al confiar, hermanos, afirmamos en nuestro corazón que Él es fiel, Él es poderoso y Él es bueno. Y eso lo exalta más que solo las palabras. A veces, hermanos, las palabras, como dicen, se las lleva el viento. Si no traen consigo una confianza en el Señor, y la confianza es una manera de adoración al Señor. Confiar es dejar de depender en nuestro propio control y decir, Señor, tú sabes mejor que yo. Señor, tú eres más poderoso que yo. Esto es adoración en acción. Confiar, hermanos, cuando todo va bien es fácil, pero confiar en la angustia proclama que Dios es más grande que las circunstancias, y esto también es un acto de adoración. Pero también en respuesta a la obra del Señor, ellos se adoraron con cantos, que es el tercer recurso que vemos aquí que Josafat y el pueblo utilizaron en momento de angustia. Ya habíamos visto que ayunaron, que oraron, pero también cantaron. Dice en los versículos 21 al 25. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército y que dijeran, den gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados, porque los amonitas y los moabitas se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se pusieron a destruirse unos a otros. Cuando Judá llegó a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y solo vieron cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre los cadáveres, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de lo que podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Parte de la adoración de Josafat, hermanos, y del pueblo fue que alabaron al Señor con cantos. Dice el texto que el rey designó a un grupo de personas, una especie de coro, para que alabaran al Señor y cantaran acerca de su misericordia y acerca de lo agradecidos que ellos estaban con el Señor. Pero noten que la respuesta de los cantos en adoración fue incluso antes que el Señor actuara, lo que revela la confianza de la que veníamos hablando. Ellos creían en sus corazones que el Señor les iba a dar la victoria, y por eso ellos empezaron a cantar en gratitud incluso antes de que el Señor actuara. Cantar al Señor, hermanos, es este recurso también que podemos ver en este texto que el Señor ha dejado a cada uno de sus hijos como un arma para los momentos de angustia y tribulación.
Muy seguido nosotros despreciamos la música que es escrita para el Señor o que es compuesta para el Señor. Muy seguido la tildamos de aburrida, de anticuada. Muchos cristianos prefieren escuchar música que no es para el Señor, que no es para adorar al Señor. Pero hermanos, la música es un recurso muy importante en la vida del cristiano. Cantar al Señor es una disciplina espiritual que debemos hacer constantes en nuestras vidas. Porque a través de cantos bíblicos nosotros podemos proclamar las verdades de la palabra de Dios. Podemos alabar al Señor por sus perfecciones, podemos cantar acerca de la obra redentora completada por nuestro Señor Jesucristo. Podemos incluso clamar al Señor en momentos de angustia. Podemos agradecer al Señor cuando vemos sus oraciones contestadas en nuestra vida y muchas cosas más. Muchos en la historia han cantado en momentos de angustia y tribulación. Tal es el ejemplo de Pablo y Silas ahí en Hechos capítulo 16, cuando ellos son encarcelados en la cárcel de Filipo y estaban en una cárcel oscura, en una cárcel fría. Dice que sus pies estaban puestos en el cepo y ellos empezaron a cantar alabanzas al Señor en oración. Y en eso, cuando ellos estaban cantando, hubo un gran terremoto y el Señor los libró de la cárcel, pudieron salir. Por eso, hermanos, no desprecies los cantos al Señor, ni en la iglesia ni en tu casa. La música con contenido bíblico es un arma poderosa en contra de las tentaciones, de las aflicciones, y es un instrumento precioso para alabar al Señor. Si no sabes qué música cantar, pues como iglesia no tenemos un himnario, pero sí tenemos una lista de reproducción que puedes buscar en Spotify, donde encontrarás más de 130 canciones que cantamos en la iglesia, que hablan acerca de las maravillas del Señor, de su obra, de clamar al Señor en momentos de angustia, de confiar en sus promesas. El Señor ha dejado la música para que le alabemos. Josafat entonces puso a los cantores en primera línea de batalla. ¿Por qué? Porque los cantores iban a proclamar que la batalla pertenece al Señor, mostrando su confianza no en las armas, sino que en Dios. Y justo cuando ellos respondieron en adoración al Señor, el Señor comenzó a actuar y a cumplir lo que Él había dicho y haría en favor de Judá. Dice el texto que primero los amonitas y los moabitas se fueron en contra de los montes de Seir, los destruyeron a ellos y una vez los habían destruido a ellos, empezaron a pelear entre ellos. Pero no es que ellos se habían aliado en contra de Josafat. Sí, pero ninguna alianza es más poderosa que el poder de Dios y la soberanía de Dios aún en medio de los ejércitos enemigos. El Señor en su soberanía y en su poder hizo que ellos se destruyeran entre sí y dice el texto que no quedó ninguno vivo. Y no solo esto, sino que estuvieron 3 días recogiendo despojos, de tanto que dejó los enemigos y que el Señor también proveyó para ellos por medio de los despojos. Al ver la obra del Señor, siguieron adorando al Señor como ya habían empezado a hacer y también lo hicieron con alegría. Versículos 26 al 30. Al 4.º día se reunieron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor. Por tanto llamaron a aquel lugar el valle de Beraca hasta hoy. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente de ellos, regresaron a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas. Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. El reino de Josafat estuvo en paz porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes. Entonces dice que al 4.º día ellos se reunieron a bendecir al Señor y regresaron con alegría. Se regocijaron en la liberación del Señor, de poder presenciar y poder ver con sus propios ojos lo que el Señor había hecho a favor de ellos. Ellos pudieron presenciar la fidelidad del Señor en cumplir con lo que Él les había dicho. Y cuando nosotros vemos la obra del Señor en nuestra vida, hermanos, cuando nosotros vemos cómo el Señor responde a nuestras oraciones, cómo Él acude
a auxiliarnos y a ayudarnos en momentos difíciles, también nuestra respuesta debe ser alegría, debe ser gozarnos en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo pudimos ver su poder perfeccionándose en nuestra debilidad. Cuando nosotros entendemos y creemos que el Señor obra todas las cosas para el bien de los que le aman, entonces haremos lo que nos llama Santiago a hacer en Santiago 1:2, a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque sabemos que la prueba de la fe produce paciencia. Y esto nos debe llevar a regocijarnos en el Señor, a estar alegres por ver la mano del Señor en nuestra vida. Hermano, mi deseo es que este año, cuando te enfrentes en diversas pruebas, que puedas poner tu mirada en Jesús, que puedas acudir a tu buen pastor por ayuda y decir también, como Josafat, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Hermano, reconoce tu debilidad y cree en el gran poder de Dios, que es poderoso para socorrerte en momentos de angustia.